Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Salazar y estamos en la séptima parte de cómo modelar una botella de Coca-Cola en Rhinoceros. Entonces vamos a lo siguiente. Nosotros anteriormente estábamos en esta parte que era unir lo que eran las superficies. Pero hay un problema. Cuando yo llego y selecciono esta superficie y miro la perspectiva, hay una parte que falla. Por si ustedes lo notan, es como si faltara un pedazo de una superficie. Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Voy a suprimir acá esta parte y es ir a superficie y mezclar superficies. Entonces me dice, seleccione el segmento para la primera lista. Entonces selecciono arriba, selecciono abajo y me aparece un cuadro de diálogo cuando doy enter. Entonces, ese cuadro de diálogo no lo modifico para nada porque quiero que las líneas sean rectas. Entonces, si ustedes quieren previsualizar, pues lo previsualizan, pero como yo sé de qué manera va a quedar, le voy a dar de una vez que aceptar. ¿Listo? Entonces, si yo llego y selecciono, me pasa exactamente el mismo error. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese error? Es muy sencillo. Voy a dar el mismo comando, superficie, mezclar superficies, y me pide exactamente lo mismo. Que seleccione un segmento para la primera arista, selecciono esta parte de abajo, me dice que seleccione el segundo, cojo esta parte de arriba, doy enter y me sale el cuadro de diálogo con las mismas opciones que anteriormente me salían. Entonces voy a dar aceptar. ¿Listo? Entonces tengo por este lado la parte que hacía falta y por este lado la parte que tenía anteriormente. Entonces selecciono esa y selecciono esta y las uno. Cuando las uno, efectivamente se crea una polisuperficie cerrada. ¿Listo? Por si hay veces que les falta un parche o un pedacito de superficie, pues esa es una manera de poder unir las cosas en Rhino. Ahora selecciono la parte de arriba, la parte media y la parte de abajo internas de la botella y las uno. Y efectivamente, cuando llego y selecciono, pues me queda todo como un conjunto y no me queda todo con pedazos que no estén cubiertos ni nada, sino que me aparece efectivamente como yo lo necesito. Ahora, las curvas que hicimos en el anterior tutorial, pues las vamos a usar en esta parte de cómo modelar una botella en Rhino. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Las curvas que proyecté se intersectan con la superficie superior. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Split, separar, y dice seleccione los objetos a partir. Entonces los objetos a partir serán la parte de mi botella externa. Selecciono, doy enter y me dice que seleccione los objetos de corte. Selecciono las curvas que proyecté y le doy enter. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué sucede? Que tengo dos partes superiores. Esta, la que acabo de seleccionar, es la que me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque si ustedes llegan y observan una botella de Coca-Cola, pues hay como un labrado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a superficie, desfasar superficie, y cuando yo miro en qué sentido están las flechas, me indica aquí hacia afuera. Exactamente, es así que la necesito. La distancia de desfase es de 0.1, lo voy a dejar en 0.1, entonces le doy enter. Y automáticamente se crea otra superficie, pero tomando la que acabo de coger. Pero hay un problema. Esto aquí se encuentra como un plano. Si ustedes ven, hay una distancia entre aquí y aquí, y eso no es lo que quiero. Entonces van a dar control Z para volver a dar el comando y van a superficie, desfasar superficie, y cogen exactamente la misma superficie que desfasamos ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes deben dar sólido para que simplemente no se forme plano, sino que se forme un sólido. Le dan enter y miramos que efectivamente Rhino lo que hace es un sólido. Miren, esta pared antes no estaba. Bien, esta pared que vemos aquí en la perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a sólido, empalmar borde
y empalmar borde. Y seleccionamos los bordes externos del sólido que acabamos de crear. Entonces aquí me aparece. Entonces selecciono uno por uno para que el modelo tenga ese aspecto de que todos los bordes están limados. Entonces selecciono este y a poquito, pues lógicamente voy seleccionando para que todo me quede homogéneo. Listo. Entonces selecciono aquí. Esta misma operación tendrán que hacerla en la parte de abajo de la botella. Entonces aquí, superficie, bien. Me falta este pedazo y estos dos pedazos. Entonces voy a dar de una vez acá, clic, listo. ¿Me falta algo? Sí, efectivamente me falta un pedazo y selecciono aquí y selecciono acá, listo. Entonces cuando ya tengan todos los bordes seleccionados del sólido que acabaron de desfasar, entonces dan enter y esperan a que no llegue y calcule absolutamente todos los empalmes para que se note como el suavizado. Entonces vamos a esperar a ver. Y el resultado final sería algo más o menos así. Cuando ustedes llegan y se acercan, ustedes ven que todo quedó limado, ¿sí? Porque efectivamente, cuando ustedes llegan y observan detenidamente una botella de Coca-Cola, pues eso es lo que les aparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Analicemos cómo vamos en este momento. La parte interna la tenemos. La parte interna, bien. Tenemos lo que es la tapa. Tenemos la parte para que el líquido no se salga. Tenemos la parte superior. Tenemos la parte inferior. Todo esto se encuentra unido. Listo. Pero ahora nos falta un detalle. La botella Coca-Cola, como les había dicho, tiene los mismos detalles de esta parte en la parte de abajo, pero pues lógicamente tienen algunas de sus diferencias. Entonces vamos a hacer una curva de puntos de control y vemos que más o menos parten como de aquí. Entonces vamos a desactivar todo lo que esté en nuestra barra de referencia objetos. Listo. Y vamos a empezar a hacer esas curvas. Orto y forzado desactivado para que me dejen trabajar libremente. Listo. Entonces bajamos acá un poco y empezamos a hacer esto. Entonces mientras vamos haciendo eso, listo, ahí vemos que ya nos quedó nuestra curva, pero aquí me toca hacer algo. En esta parte me toca crear otra curva que sea como el empalme de la siguiente. Voy a activar fin, listo, que sea como el empalme de la siguiente, como que se crea aquí algún tipo de curvatura sin tocar el filo de la parte de abajo, y 1. Listo. Entonces dos curvas se han unido y ahora hacemos lo siguiente. Damos F10 y hacemos que este punto se mueva más hacia este lado para que no quede tan grande ese detalle de la botella. Entonces selecciono acá y muevo. Entonces activo el orto y muevo de manera que el punto que acabé de mover, o sea, hablo de este, quede más o menos en la mitad. ¿Sí? Entonces vuelvo a mover y ahí creo que me quedo más o menos en la mitad. Voy a moverlo otro poco. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Cogemos esto y vamos a transformar, reflejar y activamos el fin. Listo. Entonces, como tengo el orto activado, entonces me aparece todo totalmente paralelo, perdón. Entonces selecciono esto y selecciono esto y ahora simplemente doy la orden de unir. Listo. Ahora que tenemos eso, lo único que nos toca hacer es lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Entonces llegamos, seleccionamos y
si vamos por iconos, entonces en esta parte dice proyectar sobre superficie. Entonces doy clic ahí y se selecciona las superficies, superficies y mallas sobre las cuales quiere proyectar. Entonces selecciona la botella, pero la externa. Recuerden que estamos trabajando al unísono, dos partes, tanto la interna como la externa. Entonces doy enter. Cuando doy enter, control Z, porque como seleccionamos en la vista derecha, se proyectó fue en la vista derecha. Repetimos el comando. Está la curva y la parte externa de la botella sería en donde quiero proyectar. Listo, enter. Ahora sí creo que me lo proyectó. Sí, así es. Ya me lo proyectó. Entonces, suprimo la que no me sirve. Selecciono esta. Voy a transformar matriz, polar y activo centro. Listo. Cuando active centro, pues lógicamente me tiene que aparecer el centro de la botella. Y dice número de elementos 10. Vamos a ver si nos sirve. Entonces, no me sirve. Porque veo que se interceptan bastante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Control Z. Repito el comando. El centro de la matriz, pues el centro de la botella. El número de elementos lo voy a bajar a 9 para ver qué tal. Y miramos que todavía nos sigue quedando muy junto. Control Z y volvemos a repetir el comando. Centro, número de elementos 8, enter, enter. Y ahora sí como que quedó mucho mejor, pero esto nos toca arreglarlo. Este tipo de cosas hay que arreglarlas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Muy sencillo. Seleccionamos por ventana de esas curvas. Esperemos que no se seleccionen otras. Listo, seleccionamos solo las curvas que están proyectadas, o sea, esto que vemos acá lo deseleccionamos y hacemos lo siguiente. Vamos a la opción de trim y se selecciona el objeto a recortar. Entonces ustedes, esas mismas curvas que se interceptan, que no les sirven, las quitan, las separan. Entonces todas esas curvas se van. ¿Listo? Bien, entonces faltan estas. Y así sucesivamente hasta que lleguen y completen, que no se vean las curvas. Toca que tengan cuidado de no cortar la curva de origen, que es la principal, o sea, la que yo proyecté. ¿Listo? Porque puede ser que no les salga bien alguna parte del ejercicio y que algún momento necesiten usar la línea. Listo, entonces ahora me falta una, esta, solo las que se encuentran proyectadas, como les digo, porque después pueden necesitar alguna de ellas. Me ha pasado que llego y quito algún tipo de línea y después la necesito de nuevo. Listo, curva aquí, curva acá y listo, ya tengo ese pedazo ahí. Ahora ¿qué hago? Voy a unir, join, y 8 curvas se han unido y formado una curva cerrada. ¿Listo? Entonces lo que me toca hacer ahora es lo siguiente. Este video tutorial creo que termina hasta acá, para yo llegar y explicarles muchas más cosas en el siguiente, pero igual toca hacerle la etiqueta, entonces esa parte del video tutorial también la voy a explicar. ¿Listo? Entonces mi frase es: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Entonces los invito al blog y los invito también a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Eso fue todo.